tutorial vamos a mirar un tema bastante importante. Vamos a hablar sobre, digamos, cuando vas a prepararte, cuando te estás preparando como un desarrollador de Android, eh, digamos que mm, habría pues como, eh, o sea, cuando te preparas como un desarrollador de Android, eh, tienes que estudiar ciertos temas, ciertos conocimientos que, que te permiten pues acceder pues a un puesto de trabajo, ¿cierto? Como ingeniero de software, como desarrollador de aplicaciones Android, como desarrollador de aplicaciones móviles o el título que se le dé. Entonces, yo quería hacer esto, combinar esta temática con ChatGPT. Entonces, eh, digamos, aquí estamos ya en ChatGPT, no estoy con el Plus, estoy con la versión, eh, con la versión, digamos, no paga, sino la gratuita. Y vamos a hacer unas, bueno, aquí también vean lo que dice, está limitado al 2021. Entonces, eh, vamos a hacer pues como una serie de preguntas al ChatGPT relacionadas con desarrollo, digamos como para ser un desarrollador Android. Entonces voy a empezar así. Eh, Vamos a simular que eres un desarrollador de aplicaciones de Android. Entonces, mm, entonces para esto, con aproximadamente 4 años de experiencia, eh, voy a realizarte una serie de preguntas y me contestarás como si fueras un Android developer que aspira a obtener un puesto, un puesto de desarrollador de software senior en una importante compañía de software. Ok, entonces vean lo que nos copia. Listo. ¿Qué es una activity? Entonces empecemos con la primera. ¿Qué es un activity? Entonces vean lo que nos dice. Un activity es un componente fundamental en el desarrollo de aplicaciones Android. Representa una única pantalla con una interfaz de usuario y se le corresponde a una ventana de la aplicación. Cada vez que un usuario interactúa con una pantalla diferente de la aplicación se crea una instancia de activity. Los activity gestionan el ciclo de vida de interfaz de usuario y responden a eventos como la creación, la pausa, la renovación y la destrucción. Permiten a los desarrolladores presentar información y recibir entradas del usuario, así como también interactuar con otros componentes de la aplicación, como fragmentos, servicios y activity. En resumen, Activity es una pieza clave de la arquitectura de la aplicación Android, ya que define la interacción del usuario con la aplicación y la representación de la interfaz del usuario en una pantalla específica. Listo, esa fue la respuesta. Eh, mm, ¿cuál, ¿Cuál es la arquitectura de Android? Arquitectura de Android. Entonces vean lo que dice la respuesta. Ok, la arquitectura lo tomó como patrones de arquitectura. Entonces vean lo que dice.
Se basa en un modelo de diseño de componentes internos conectados que trabajan para crear aplicaciones. Una de las arquitecturas más comunes y recomendadas sería el modelo vista controlador o sus variantes. Pues digamos no me gusta tanto esta opción. Sería más bien otras maneras, que sería modelo vista presentador, modelo vista modelo, view model. Se centran en la separación de preocupaciones y la modularidad del código, lo que facilita el desarrollo, la prueba y el mantenimiento de las aplicaciones. Entonces, el modelo es el que representa los datos y la lógica de negocio de la aplicación. Puede incluir clases que manejan el acceso a la base de datos, la obtención de datos desde servidores, la lógica de procesamiento y cualquier otro componente relacionado con los datos. La vista es la interfaz de usuario, la UI, User Interface, que se muestra al usuario y es aquella que puede tener componentes como botones, campos de texto, imágenes, etc. Estos componentes interactúan y el controlador presenter, view model, dependiendo de lo que sea, actúan como intermediarios entre el modelo y la vista. Se encargan de manejar la lógica de presentación y la iteración del usuario. En el caso del MVVM, el view model también maneja la comunicación entre la vista y el modelo, y generalmente utilizando el patrón observer o el patrón observador. Eh, Además, la arquitectura de MVC también puede promover prácticas como la inyección de dependencias para mejorar la modularidad. O sea, digamos que sí, se puede utilizar Hill, Dagger, ¿cierto? Y la testabilidad del código, así como la creación de componentes reutilizables como fragmentos para construir interfaces de usuario más flexibles y adaptables. Es importante señalar que la elección de la arquitectura puede variar según las necesidades específicas de la aplicación y preferencias del equipo de desarrollo. Lo fundamental es manejar un código limpio, organizado y mantenible para garantizar un desarrollo exitoso y evolución continua de la aplicación. Digamos que otra respuesta sería que hay unos, eh, o sea, vean aquí, aquí, texture. Entonces miren aquí, ok, en imágenes, exacto. Otra respuesta podría ser esta, que maneja aplicaciones, el framework, las librerías, el runtime y el Linux de kernel, que como ya sabemos, Android está basado en Linux, ¿cierto? Es una capa o es una distro de Linux hecha para móviles y obviamente modificada para que funcione bien en móviles. Listo. Eh, entonces, uh, otra pregunta bien interesante que digamos que tengo yo así sería esta. Eh, Explícame, por favor, cómo se usa los flows, los share flows y los mutable share flows. Y dime algunos ejemplos y diferencias de estos. Entonces vean lo que aquí ya nos va a explicar y nos va a mostrar ejemplos. Digamos que los flows es como la nueva manera de manejar la lógica de la aplicación. Por ejemplo, antes veíamos que manejamos la data, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los light data solo observan el main thread, listo, y se acomoda a los model. En cambio, los flows manejan operaciones más complejas. Entonces, es un flow, es un continuo flujo de valores computados asíncronamente. La diferencia principal de la data y flow es que es el punto
es un punto de la vista y el flow continuamente emite resultados, mientras que la iData solo se, se actualiza cuando la data se trae la data de los datos una vez al tiempo. Entonces, lo que podemos ver de flows es que los flows son más sofisticados, ¿cierto? Son más... eh, entonces, la iData es más específico de Android y Flow, digamos que es agnóstico de la plataforma y es más portable entre, eh, entre plataformas, o sea, entre Windows, iOS, ¿cierto? O sea, no solamente Android, sino que nos permite ser usado en web, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dan esta pregunta. eh, Nosotros podemos reemplazar la iData con Stateflow. Cuando queremos ser notificados que el objeto ha cambiado y recibido el último valor emitido después de la rotación de la pantalla, y otros cuando la, la activity o fragment se retorna. El flow requiere un valor inicial. Entonces, bueno, aquí tenemos como otro artículo, ¿cierto? Que sería bueno mirarlo, porque pues está como bueno el artículo. Y, y digamos, Flow, digamos que se parece también a RX Java en el sentido de que tiene operadores, permite hacer llamados asíncronos de los datos, ¿cierto? Mm, Entonces, miren la respuesta que nos dio aquí él. Listo. Flow es una secuencia síncrona de valores que puede emitir múltiples elementos a lo largo del tiempo. Es similar a un flujo de datos o un stream. Los flows son inmutables y se pueden utilizar para trabajar con datos de manera asíncrona y reactiva. Para crear un flow puedes usar la función flow, esta función que ponen acá, y emitir elementos utilizando emit. Entonces este es el flow y con esto emites el valor, ¿cierto? Entonces esto sería un flow. Un share flow es una variante de flow que permite compartir sus elementos con diferentes consumidores o suscriptores. Los elementos emitidos por un share flow son compartidos entre los consumidores, o sea, ellos están consumiendo ese share flow. Puedes crear un share flow utilizando la función mutable share flow. Entonces, lo que hacen aquí, ¿cierto? Eh, y emitir usando la función emit, ¿cierto? Entonces hace un emit y crea un mutable share flow y aquí imprime el value con un collect. Este lo emite y este lo hace el collect de la que mando aquí, ¿cierto? Entonces aquí tienes un ejemplo sencillo y ese sería el share flow. Y el mutable share flow es una variante de ShareFlow, permite tanto la emisión como la modificación de elementos en ese flujo que se comparte, ¿cierto? Esto puede ser útil cuando necesita actualizar o cambiar el valor emitido. Puedes crear un mutable ShareFlow utilizando un mutable ShareFlow. Entonces aquí emite, aquí modifica con un try emit y aquí imprime, ¿cierto? Entonces, diferencias entre estos tipos de flows. Los flows son secuencias, entonces mutable share flow, mutable share flow, mutable share flow, eh, y, y el share flow, pues que sería, no sería mutable, o sea que no se puede cambiar el flow. Y el mutable share flow es aquel que sí se puede modificar, ¿cierto? Son compartidos y se pueden modificar una vez y no se pueden modificar. Esto lo que hacen es que son secuencias asíncronas, pero son compartidas entre varios consumidores, pero los elementos no se pueden modificar después de emitirse. En cambio, esta lo que tiene es que se pueden emitir y permiten tanto la emisión como la modificación de los elementos. Entonces, flows se pueden utilizar para trabajar con secuencias asíncronas de datos. Share flows para compartir datos entre consumidores y mutable share flows cuando se necesita la capacidad de emisión y modificación de datos compartidos, ¿cierto? Cuando se necesita modificar los datos y cuando este no se necesita modificar, pues usamos share flow. Estos componentes son esenciales para la programación
asíncrona y reactiva en Android con control y corrutinas. Entonces voy a ponerle este. Dime por favor la diferencia entre Live Data y Mutable Share Flow. Listo. Vamos a ver qué nos dice el chat GPT. Ahí Regenerate parece que de pronto listo. Exacto. Entonces espérenme, yo lo veo. Listo. Ahí ya lo empezó a generar. Y vamos a ver cuáles son las diferencias de acuerdo a lo que él nos está diciendo de las diferencias entre Light Data y Mutable Share Flow. Entonces, tanto Light Data como Mutable Share Flow son herramientas utilizadas en Android para facilitar la comunicación y la actualización de datos entre componentes de la aplicación. Sin embargo, existen diferencias clave entre ellos en términos de características y casos de uso. Entonces, Light Data. Light Data es una clase que se encuentra en la arquitectura de componentes de Android y está diseñada específicamente para la observación de datos en el ciclo de la vida de las actividades y fragmentos. Light Data es consciente del ciclo de vida y garantiza las actualizaciones de los datos solo se entreguen a los observadores cuando el ciclo de vida del observador está activo. En un estado activo pausa, pero no en un estado detenido o destruido. Es principalmente utilizado para comunicar y actualizar datos de manera reactiva en la interfaz de usuario. No se pueden modificar directamente los valores de Live Data después de su creación, lo que ayuda a mantener una dirección de un solo flujo de datos. Listo. Entonces, eso es lo que tiene Live Data. Mutable Share Flow es un componente de Kotlin con rutinas, o sea, es muy relacionado con corrutinas. Y se utiliza para compartir y observar flujos de datos asincrónicos entre diferentes partes de la aplicación. A diferencia de Light Data, el Mutable Share Flow no está limitado al ciclo de vida de las actividades y fragmentos. Esto es muy importante. O sea, el Mutable Share Flow es platform agnostic, como veíamos anteriormente. O sea, él no está atado ni a una activity ni a un fragment. Los consumidores pueden recoger elementos del flujo en cualquier momento. Listo. Entonces, Mutable Share Flow permite la emisión y ubicación de datos después de la creación. Entonces, puede ser útil para compartir datos que necesitan actualizaciones continuas o cambios en tiempo real. Puede ser utilizado en diferentes componentes como view models, controladores o incluso fuera del ámbito de la interfaz de usuario. Entonces, la principal diferencia radica en su enfoque de uso y características. Light Data es ideal para la comunicación reactiva entre la interfaz de usuario y está estrechamente vinculado al ciclo de vida de las actividades y fragmentos. Mientras que Mutable Share Flow es más versátil y puede ser utilizado para compartir y observar flujos de datos asincrónicos en varios componentes de la aplicación. O sea, se parece a RxJava en ese sentido. La elección de entre ellos dependerá de los requisitos específicos de la aplicación y de cómo necesites manejar y compartir los datos. Entonces, hasta ahí muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una actividad? Y aquí hay otra pregunta muy típica cuando te presentas a una entrevista de trabajo para desarrollador Android. ¿Qué es un service en Android? Una pregunta muy típica. Entonces ahí ya nos está contestando. Listo.
Entonces, ¿qué es un service en Android? Eh, un service es un componente de la aplicación que se utiliza para realizar operaciones en segundo plano sin una interfaz de usuario visible. Los servicios son utilizados para realizar tareas prolongadas o repetitivas que no requieren interacción directa con el usuario, con el usuario, interacción directa con el usuario, como descargas de archivos, actualizaciones de datos, reproducción de música en segundo plano, seguimiento de la ubicación. Entonces eso es un service. En este caso sería un service background service. Un background service es aquel, como dicen acá, que se realiza en segundo plano y no interactúa directamente con el usuario, sino que el usuario tiene la aplicación y ella en segundo plano está haciendo pues operaciones. Los servicios son útiles para ejecutar los procesos en segundo plano sin afectar la experiencia de usuario en la interfaz del usuario de la aplicación. A diferencia de las actividades que representan pantallas visibles, los servicios trabajan en segundo plano y pueden continuar ejecutándose incluso si el usuario cambia a otra aplicación o bloquea la pantalla, ¿cierto? Entonces esto es muy importante. Es como aquello que se está ejecutando en segundo plano, nosotros no lo vemos y él está ahí pues en ejecución, ¿cierto? Entonces es bastante importante. Entonces hay varios servicios. Entonces los servicios normales o Starter Service nos dice ya ChatGPT que estos servicios se inician mediante la invocación de un componente, generalmente una actividad utilizando Start Service. Pueden ejecutarse en segundo plano durante el tiempo que sea necesario y pueden seguir funcionando incluso después de que la actividad que los inició se haya cerrado. Sin embargo, es importante recordar que estos servicios deben detenerse explícitamente una vez que se haya completado su tarea utilizando el stop selves. O sea, digamos que hay que detenerlo de manera explícita, ¿cierto? Él necesita que nosotros lo apaguemos. Y hay otro que se llama bound services, servicios enlazados. Estos servicios permiten que los componentes como actividades se enlacen entre ellos para interactuar y obtener datos. Se inician mediante bind service, este método, y utilizan para situaciones en las que una actividad necesita una interacción más estrecha con el servicio. Los servicios enlazados se detendrán automáticamente una vez que todas las actividades que se hayan enlazado a ellos se desconecten. Entonces, esta se desconecta es cuando todos se apagan, ¿cierto? Cuando se desconecten esos servicios. Y la otra hay que llamar a este método. Y este es el método del bind service, es el método que lo activa. Entonces lo que nos dice es, un service en Android se declara en el archivo manifest o manifiesto, en inglés sería manifest, y se implementa mediante la extensión de la clase service. Al crear un servicio es importante considerar aspectos como la administración del ciclo de vida, la gestión de hilos para operaciones en segundo plano y en algunos casos la posible ejecución de un hilo separado, por ejemplo mediante el uso de coroutines o la clase intent service, ¿cierto? Eh, entonces, o sea, debemos de considerar el ciclo de vida, la gestión de hilos para operaciones en segundo plano y la posible ejecución de un hilo separado. Entonces, como vemos, en resumen, un service en Android es un componente esencial para realizar tareas en segundo plano y mantener la funcionalidad de la aplicación sin requerir que el usuario esté interactuando con la pantalla, con la vista, ¿cierto? Entonces, ahí, eso sería eh, eh, entonces, esa sería pues como la manera de si requiere una interacción del usuario directa. Otra pregunta muy, muy, muy importante, vamos a hacerle esta pregunta. ¿Cómo, cómo se mandan datos entre activities, activities y
fragments, ¿cierto? Entonces, esa pregunta es bastante importante porque pues a vos te pueden preguntar en una entrevista, te pueden decir, bueno, en la experiencia que has tenido, ¿cómo es que mandas un dato de una pantalla a otro? Digamos que siga un flujo y luego ese dato sea enviado a un API service, a un backend o sea enviado a otra aplicación o a otra servicio, a otra pantalla. Entonces, vean lo que él nos está diciendo allí. Entonces, claro, enviar datos, hay varias maneras de enviar datos. Eso es pues la respuesta pues tiene mucha, mucha lógica pues, ¿cierto? Y ahí lo que hace ChatGPT es decirnos que hay varias maneras de hacerlo, ¿cierto? Entonces, eh, entonces vamos a mirar qué nos dice ella. Enviar datos entre activities y fragments es una tarea común en el desarrollo de aplicaciones de Android. Aquí tienes algunas formas de lograrlo. También hay otra manera que él no menciona, me parece ahí, que es la manera de mandar datos entre fragments en el navigation. Eso es cuando usas el navigation component de Jetpack. eh, el navigation component también te permite enviar datos entre fragments o activities. Entonces, digamos, la manera más común es esta, utilizando intents. Entonces, puedes utilizar intents para enviar datos entre actividades. Puedes poner datos adicionales en el intent antes de iniciar la nueva actividad. Entonces, miren, aquí crean un intent. En este put extra le pone el valor y hace un start activity de ese intent y ese le manda este valor. O sea, él internamente mandaría este valor. Y también puedes pasar datos, puedes utilizar un bundle que pasa datos a través del intent. Entonces, aquí lo que hace es que crea una instancia de intent con la second activity, crea un objeto bundle, al bundle le pone ese key, le pone este key y el valor, luego el intent le pone los extras que sería este bundle y este bundle lo va a mandar al second activity y ya inicia la activity. Y esta parte es también muy importante, ¿cierto? O sea, también cuando tienes un dato puedes utilizar un patrón de diseño que se llama singleton. Un patrón de diseño singleton es cuando un patrón de diseño singleton es cuando tienes una sola, digamos es un solo object o un objeto y ese objeto es compartido y no se puede instanciar. Entonces es un solo objeto el cual se va a reutilizar varias veces. Generalmente un ejemplo podría ser un objeto de base de datos. Debido a que el objeto de base de datos no se va a cambiar, no se van a crear nuevos objetos de bases de datos, entonces ese sería un singleton. Sería una sola instancia de la base de datos. Y también este, que sería un view model compartido. El view model podemos sacarle datos y entonces si necesitas compartir datos entre actividades de diferentes momentos, puedes utilizar un singleton. Entonces lo que les decía, una clase con propiedades y métodos estáticos, es decir, que no se puede instanciar. O un view model, en el caso de Kotlin hay una palabra reservada que se llama object. Y un view model compartido utilizando la arquitectura de componentes. Listo. Entonces, ya esto, entonces recibir datos con los intents. Puedes recuperar los datos utilizando el get string extra, el key, y para obtener el bundle puedes usar arguments. Entonces sería intent extras, ¿cierto? Entonces sería con intent extras o el bundle. Y ahí ponen un ejemplo. Y entre los fragments puedes pasar un dato utilizando el bundle también, ¿cierto? Utilizando interfaces, puedes definir interfaces entre el fragment padre y el hijo que implemente que la implemente para enviar datos de regreso al fragment padre. Con un view model compartido, puedes utilizar un view model compartido para compartir datos entre fragments. Estas son algunas de las formas más comunes de recibir
y enviar datos entre activities y fragments en Android. La elección del método dependerá de tus necesidades específicas y de la arquitectura que estés utilizando. Como les decía, también hay otro método que es, yo les muestro acá. Ahí, venga, yo les muestro. Es con arguments, con el navigation component. Creas esto y obtiene los arguments. Ven aquí este método arguments. eh, y creas un bundle y lo pasas y aquí lo recibes, ¿cierto? Vamos que ahí navigation save args y miren lo que hace. También lo pueden poner aquí. Argument default value. Mírenlo acá, el argument. Y este argument lo obtienes con get arguments, lo obtienes del fragment arguments y lo tomas del get arguments aquí. Ese se hace con navigation. Así también puedes mandar datos entre, entre vistas, entre fragmentos. Más específicamente entre fragments. Que es un adapter en Android. También una pregunta bastante importante. Adapter es una patrón de diseño que lo que permite, como el mismo nombre lo dice, es adaptar de un tipo de un tipo a otro. O sea, yo tengo tipo, ejemplo, yo tengo tipo lista, esa lista la necesito adaptar para adaptarla, digamos, a un text view. O sea, es como eso, es adaptar de un tipo a otro, ¿cierto? Eh, entonces, déjenme, ahí ya nos está diciendo que un adapter en Android actúa como un componente puente entre una fuente de datos y una interfaz de usuario, ¿cierto? Una fuente de datos y tengo la interfaz de usuario. Lo que hace el adapter es permitir esa comunicación entre ambos componentes, permitiendo que los datos se muestren de una manera adecuada en elementos visuales, como los list view, que ya casi no se usan, y los grid view o los recycler view. Entonces esos adapters se usan bastante pues en Android, ¿cierto? También los adapters son útiles a la hora de... espérenme, yo veo una cosita. Eh, listo. Los adapters es ese patrón, son útiles cuando se trabaja con conjuntos de datos dinámicos que pueden mostrarse en una lista o cuadrícula en la interfaz de usuario. El objetivo principal del adapter es proporcionar la lógica para crear las vistas individuales que se representan los elementos de datos y luego vincular estos elementos de datos a las vistas apropiadas. Entonces, los adapters cumplen tres funciones claves. Entonces, déjenme yo una cosa. Ok. Déjenme yo veo algo. Ok. Entonces,